Esta presentación tiene como objetivo explicar una de las herramientas de análisis y diseño más importantes de la teoría del control clásico para la regulación de sistemas en lazo cerrado, denominada el lugar geométrico de las raíces o LGR. Se busca entonces que alcances un conocimiento con cierta profundidad de los conceptos asociados a este tema para que lo puedas utilizar tanto en el análisis y en el diseño de controladores. Podemos definir el lugar geométrico de las raíces o LGR como una gráfica donde podemos ver las curvas por donde se desplazan los polos del lazo cerrado del sistema cuando cambia un parámetro que generalmente es la ganancia, aunque puede ser cualquier otro parámetro. Para explicar el concepto, utilizaremos como ejemplo una función de transferencia tomada del libro de Ingeniería de Control Moderna del autor Ogata Katsuhiko. Esta función de transferencia es 4 sobre SS más 2, donde se ha propuesto un controlador de tipo proporcional KC para el sistema tal como se observa en el diagrama de bloques. Si se utiliza el software de MATLAB y se ejecuta el código que aparece en la diapositiva, se obtiene una gráfica donde se pueden ver en los colores verde y azul las dos curvas que representan los caminos por donde se desplazan los polos del lazo cerrado del sistema cuando se cambia el valor de Kc desde 0 hasta infinito. Los dos caminos se generan porque al cerrar el sistema se obtiene una función de transferencia de segundo orden donde sus polos dependen del valor de Kc. En la gráfica observamos entonces una curva de color azul que representa el camino de un polo de lazo cerrado que inicia desde la posición 0 cuando k igual a 0 y luego avanza hacia el lado izquierdo del plano complejo a medida que aumenta Kc hasta donde se choca con el otro polo y luego toma la dirección hacia arriba. Por otro lado, la curva de color verde representa el camino del otro polo del lazo cerrado que inicia desde -2 cuando Kc igual a 0 y se desplaza hacia la derecha a medida que aumenta Kc hasta donde se choca con el polo de color azul y toma la dirección hacia abajo. Aquí podemos ver que nunca dos caminos se pueden superponer. Con el lugar geométrico de las raíces podemos hacer muchos análisis. Por ejemplo, de la gráfica podemos deducir que no existe algún valor de Kc desde 0 hasta infinito que haga que el sistema en lazo cerrado se inestabilice. Esto debido a que, como vemos en la gráfica, las dos curvas, tanto la de color azul como la de color verde, siempre están en el lado izquierdo del plano complejo S. Por lo tanto, el sistema siempre será estable para cualquier valor de Kc desde 0 hasta infinito. Este análisis es lo que se conoce como estabilidad absoluta. Otro análisis que podemos hacer es el de estabilidad relativa. Por ejemplo, si tocamos con el puntero del mouse sobre la gráfica, en los dos puntos donde inician las dos curvas, y le damos clic, MATLAB nos entregará una información como se observa en la diapositiva. En esta podemos ver que para la ganancia k igual a 0, los polos están en 0 y -2. Si avanzamos un poco más sobre el eje real, donde Kc es igual a 0.166, vemos que los dos polos son reales y diferentes. Y si seguimos avanzando hasta donde se unen las dos gráficas, donde Kc es igual a 0.25, vemos que los dos polos son reales e iguales. Finalmente, si tocamos con el puntero sobre las curvas cuando Kc es igual a 0.5, vemos que tenemos dos polos complejos conjugados diferentes. Con lo anterior podríamos concluir lo siguiente: para valores de Kc mayores que 0, pero menores que 0.25, los polos de color verde y azul serían reales y diferentes, por lo que el sistema tendría un comportamiento sobreamortiguado. Para el valor de Kc igual a 0.25, los dos polos del sistema en lazo cerrado serían iguales y el sistema tendría un comportamiento críticamente amortiguado. Y finalmente, para valores de Kc mayores a 0.25, los dos polos serían complejos conjugados, por lo que el sistema tendría un comportamiento subamortiguado. A este análisis, donde queremos conocer el comportamiento dinámico del sistema, es a lo que llamamos el análisis de estabilidad relativa.
La respuesta dinámica la podemos ver en la siguiente gráfica. En color azul vemos la respuesta sobre amortiguada cuando Kc es igual a 0.188. En color rojo vemos la respuesta críticamente amortiguada cuando Kc es igual a 0.25. Y en color amarillo vemos la respuesta subamortiguada, como vemos tiene sobrepaso. Eso se logra cuando Kc, por ejemplo, vale 0.5. Ahora que sabemos qué es el lugar geométrico de las raíces, podemos profundizar un poco más y para esto vamos a entender cómo realizar el LGR sin usar una herramienta como MATLAB. Para hacer esto vamos a reducir el diagrama de lazo cerrado que, como sabemos, de forma genérica es igual a GDS sobre 1 más GDS por HS, donde GS es la función de transferencia en el paso directo del sistema y HS es la función de transferencia de la realimentación. Reemplazando por los datos del ejemplo, nos queda que la función de transferencia en lazo cerrado es 4kc sobre s cuadrado más 2s más 4kc. Por lo tanto, los polos del lazo cerrado se despejan del polinomio s cuadrado más 2s más 4kc, que, como observamos, está en función de ese parámetro que cambia, kc. Hallamos entonces la solución de los polos del lazo cerrado haciendo la función s cuadrado más 2s más 4kc igual a 0. Aplicando la solución de la ecuación cuadrática, encontramos que los dos polos son iguales a menos 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 menos 16kc, todo sobre 2. Ahora, si factorizamos el 4 y lo sacamos del radical, nos queda un 2 por el radical de 1 menos 4kc. Finalmente, si dividimos todo por 2, nos queda que la solución S12 es igual a menos 1 más o menos el radical de 1 menos 4kc. Si hacemos el polo de lazo cerrado 1, la solución 1, la que tiene el radical positivo, y el polo de lazo cerrado 2, la solución 2, la que tiene el radical negativo, podemos darle valores a kc variando kc desde 0 hasta infinito, con lo que obtenemos la siguiente tabla. De esta forma, al graficar, vemos que cuando kc es igual a 0, una solución es igual a 0 y la otra solución es igual a menos 2. Ahora, cuando kc es igual a un 16avo, la solución 1 es igual a menos 0.13 y la solución 2 es igual a menos 1.9, tal como se observa en la gráfica. Si seguimos dándole valores a kc, observamos que los polos de la solución 1 se desplazan hacia la izquierda del plano complejo y los polos de la solución 2 se desplazan hacia la derecha hasta donde los dos polos se encuentran en menos 1, cuando kc es igual a un cuarto, que en la gráfica lo hemos resaltado con una X en color rojo. En este punto se chocan y se separan, la solución 1 se dirige hacia arriba y la solución 2 se dirige hacia abajo y tendríamos componentes imaginarias. De las curvas que acabamos de realizar podemos sacar algunas conclusiones. 1. Las curvas parten desde los polos de lazo abierto, en este caso desde 0 y menos 2, y terminan en los ceros de lazo abierto, que en este caso están en el infinito. 2. La cantidad de caminos o curvas que se generan representan los caminos por donde se desplazan los polos de lazo cerrado del sistema. En este ejemplo, como hay dos polos de lazo cerrado, se generan dos curvas. 3. Las curvas nunca se pueden superponer. 4. Por lo anterior podemos observar que si dos polos en el eje real se buscan entre sí, como no se pueden superponer, llegará a un punto donde se chocan y un polo se abrirá hacia arriba y otro hacia abajo buscando los ceros de lazo abierto. Desde este punto los polos de lazo cerrado tendrán componente imaginaria. 5. De acuerdo al punto anterior, si hay lugar geométrico en el eje real entre dos polos, hay un punto de salida para buscar los ceros de lazo abierto. 6.
De igual manera, si hay lugar geométrico en el eje real entre dos ceros, habrá un punto de entrada por donde llegan los polos de lazo abierto a buscar estos ceros de lazo abierto. Sin embargo, es importante profundizar más en el conocimiento para aplicar esta herramienta en el análisis y diseño de controladores. Por esto vamos a entender una serie de reglas que se aplican y sirven para bosquejar el lugar geométrico de la raíz, es decir, otra forma de dibujar el lugar geométrico de la raíz sin MATLAB. En este punto del análisis que estamos llevando, es importante aclarar que hacer una gráfica de esta forma no es necesaria. Si existe un software como MATLAB, donde ejecutando unas pocas líneas de código se pueden realizar las gráficas. Sin embargo, este procedimiento lo vamos a realizar porque necesitamos alcanzar un conocimiento aún más profundo sobre lo que es el LGR. Por eso vamos a realizar 2 o 3 ejercicios sencillos aplicando las reglas para entender de una forma más detallada cómo se mueven los polos de un sistema de lazo cerrado cuando varía un parámetro que, como lo hemos dicho antes, generalmente es la ganancia de un sistema. Para explicar estas reglas, se parte entonces del diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado genérico, donde los polos de lazo cerrado se obtienen de la función 1 más GDS por HDS igual a 0. Reacomodando esta función nos queda que GDS por HDS es igual a menos 1. Como esa es una variable compleja, es decir, tiene parte real y parte imaginaria, podemos entonces reescribir la función como una magnitud y un ángulo. Entonces, de la ecuación se deduce que la magnitud GDS por HDS es igual a la magnitud de menos 1, es decir, igual a 1. Y el ángulo de GDS por HDS es el ángulo de menos 1. Como es de un número negativo, vemos que el vector que se forma desde el origen apunta hacia el lado izquierdo y por eso su ángulo es de 180 grados. Si lo vemos por la parte de arriba como se observa en la gráfica. Inclusive que si seguimos girando el vector, el ángulo puede ser de 3 veces por 180 o 5 veces por 180 y así sucesivamente, es decir, 180 por un número impar. También se puede hacer un análisis del ángulo del vector si lo vemos desde la parte de abajo. En este caso el ángulo es de menos 180 y si seguimos girándolo apunta a menos 3 veces 180, a menos 5 veces 180 y así sucesivamente. Es decir, 180 por un número impar. De esta forma podemos entonces decir que el ángulo de GDS por HDS es igual a más o menos 180 por 2L más 1. Para L igual a 0, 1, 2, 3 hasta infinito, donde 2L más 1 es simplemente la ecuación que representa un número impar. Para poder avanzar sin contratiempos en el procedimiento, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo hallar la magnitud y el ángulo de números complejos. Por ejemplo, si tenemos el número complejo 5 más j3, su magnitud es igual a la raíz cuadrada de 5 cuadrado más 3 al cuadrado, eso es igual a 5.83. Y su ángulo es tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real, es decir, igual a tangente a la menos 1 de 3 sobre 5, igual a 30.97 grados. Ahora, si multiplicamos dos números complejos, por ejemplo 5 más j3 por 4 más j1, la magnitud será igual a la magnitud del primer número por la magnitud del segundo número, lo que nos queda como la raíz cuadrada de 5 cuadrado más 3 al cuadrado por la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, igual a 5.83 por 4.12 igual a 24.04. Y su ángulo será igual a tangente a la menos 1 de 3 sobre 5, o sea, la del primer número, más la tangente a la menos 1 de 1 sobre 4, la del segundo número,
igual esto a 30.97 grados más 14.03 grados igual a 45 grados en total. Por último, si ahora dividimos los dos números complejos 5 más j3 sobre 4 más j1, la magnitud será igual a la raíz cuadrada de 5 cuadrado más 3 al cuadrado dividido sobre la raíz cuadrada de 4 cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, igual a 5.83 sobre 4.12 para un total de 1.4142. Y su ángulo sería igual a la tangente a la menos 1 de 3 sobre 5 menos la tangente a la menos 1 de 1 sobre 4. Es igual a 30.97 menos 14.03 para un total de 16.94 grados. En conclusión, si dos números complejos se multiplican, sus magnitudes se multiplican y sus ángulos se suman. Si dos números complejos se dividen, sus magnitudes se dividen y sus ángulos se restan. Estas dos conclusiones son muy importantes y se aplicarán constantemente de ahora en adelante. Continuemos entonces con el procedimiento para aplicar las reglas de dibujar el lugar geométrico de las raíces sin darle valores a KC. Siguiendo con el procedimiento para dibujar el lugar geométrico de la raíz, la primera regla consiste en expresar los polos del lazo cerrado del sistema como una magnitud y un ángulo. Reemplazando la ecuación de GS por HDS sería igual a 4KC sobre SS más 2, y eso sería igual a menos 1. De esta forma nos queda que la magnitud de GDS por HDS es igual a la magnitud de 4KC sobre SS más 2 y es igual a 1. Por otro lado, el ángulo de GS por HS nos queda que es igual al ángulo de 4KC sobre SS más 2, que lo podemos expresar como el ángulo de lo de arriba, es decir, el ángulo de 4KC menos el ángulo de lo de abajo, que es la multiplicación de S por S más 2, quedando que es el ángulo de S menos el ángulo de S más 2. Y todo esto debe ser igual a más o menos 180 por 2L más 1, donde L es igual a 0, 1, 2, 3 hasta infinito. Ahora, como sabemos que Kc varía desde 0 hasta infinito, entonces 4Kc será siempre un valor positivo y por lo tanto su ángulo siempre será igual a 0. De esta forma, la expresión de ángulo se reduce a que el ángulo de GS por HDS es igual a menos el ángulo de S menos el ángulo de S más 2, todo esto igual a 180 por 2L más 1, o sea, por un número impar. Vamos a ver que a medida que desarrollemos el procedimiento para dibujar el lugar geométrico de la raíz, que la condición de ángulo es la que realmente se utiliza para hacer todo el bosquejo del lugar geométrico de las raíces y que la condición de la magnitud es la que se utiliza para ubicar los polos del lazo cerrado en una posición deseada. Continuemos entonces con el procedimiento. La segunda regla consiste en dibujar el lugar geométrico de las raíces en el eje real. Para esto debemos recordar que el lugar geométrico de las raíces parte de los polos del lazo abierto y termina en los ceros del lazo abierto. Entonces lo siguiente que hacemos es dibujar los polos y ceros finitos, no los que están en el infinito porque no sabemos dónde están. En este ejemplo tenemos dos polos que están en S igual a 0 y S igual a menos 2 y se ubican como se observa en la gráfica. Vemos que no tenemos ceros finitos, pero tenemos dos ceros que están en el infinito, por lo tanto no los dibujamos, como dijimos antes, no sabemos dónde están. Una vez dibujados los polos y ceros finitos del lazo abierto, colocamos puntos de prueba sobre el eje real intercalados entre polos y ceros que están sobre el eje real, tal como se observa en la gráfica. Luego, utilizando la condición de ángulo, se define si cada porción del eje donde está cada punto de prueba es el lugar geométrico de las raíces. La comprobación se puede realizar de varias formas. Una es, por ejemplo, reemplazando los valores de los puntos de prueba en la condición de ángulo y verificamos si se cumple de que es igual a más o menos 180 por un número impar. Por ejemplo,
Para verificar si el primer punto de prueba que está ubicado en 0.5 es un LGR, reemplazamos este valor de 0.5 en la variable compleja S de la condición de ángulo. Al hacer esto nos queda averiguar si menos el ángulo de 0.5 menos el ángulo de 0.5 más 2 es igual a más o menos 180 por un número impar. O sea, nos queda verificar si menos el ángulo de 0.5 menos el ángulo de 2.5 es igual a más o menos 180. El color que se forma, como observamos, los dos números son positivos, por lo que los dos ángulos son iguales a 0 grados y por lo tanto la suma no cumple la condición de ángulo de ser igual a más o menos 180 por un número impar. Otra forma de evaluar el punto sin reemplazar el valor de la variable compleja S en la condición de ángulo consiste simplemente en observar la dirección del vector que se forma desde los polos o ceros de lazo abierto hasta el punto de prueba. En la gráfica, por ejemplo, observamos en color azul el vector que se forma desde el polo ubicado en 0 hasta el punto de prueba en 0.5. Vemos que el tamaño del vector tiene la misma magnitud que si se reemplazara la variable compleja S por 0.5, tal como lo habríamos hecho en el procedimiento anterior. Pero en este caso no nos importa la magnitud sino la dirección. Como vemos, el vector va hacia la derecha, por lo que el ángulo que se forma con respecto al eje real es de 0 grados. Para el otro polo observamos en color verde el vector que se forma desde el polo en menos 2 hasta el punto de prueba en 0.5. Igualmente vemos que el tamaño del vector tiene la misma magnitud de 2.5, lo mismo que reemplazar la variable compleja S por 0.5. Pero de nuevo, lo que nos interesa es la dirección del vector que se forma y no la magnitud, que como observamos va hacia la derecha, por lo tanto el ángulo también va a ser de 0 grados. La suma de los dos ángulos es de 0 grados, por lo que ningún punto a la derecha del polo ubicado en 0 es lugar geométrico de la raíz. Este procedimiento que acabamos de realizar es completamente visual y no necesita el reemplazo de ningún valor en la condición de ángulo, facilitando muchísimo el entendimiento de cómo evaluar una posición del eje real sin usar valores para determinar si este es un lugar geométrico de la raíz. Aplicando este mismo procedimiento para el siguiente punto de prueba, que está ubicado en -1, podemos ver en color azul el vector que se forma desde el polo ubicado en 0 hasta el punto de prueba y observamos que el vector va hacia la izquierda, por lo que el ángulo que se forma con respecto al eje real es de 180 grados, tomando como convención el ángulo por encima del eje real. Para el otro polo observamos en verde el vector que se forma, que va desde el polo en -2 hasta el punto de prueba en -1, que como observamos va hacia la derecha, por lo tanto el ángulo es de 0 grados. La suma de los dos ángulos es de -180 grados y por lo tanto cualquier punto entre 0 y -2 es lugar geométrico de la raíz, y resaltamos este tramo tal como se observa en la figura. Para el último punto de prueba, que está ubicado en -2.5, podemos ver en azul el vector que se forma desde el polo ubicado en 0 hasta el punto. Y observamos que el vector va hacia la izquierda, por lo que el ángulo que se forma con respecto al eje real es de 180 grados. Para el otro polo observamos en verde el vector que se forma, que va desde el polo en -2 hasta el punto en -2.5, que como vemos va también hacia la izquierda, por lo que el ángulo es de 180 grados. La suma de los dos ángulos va a dar igual a 2 veces menos 2 veces 180 grados, por lo tanto no se cumple la condición de ángulo, que tiene que ser igual a más o menos 180 por un número impar. En este caso comprobamos que ningún punto a la izquierda de -2 es un lugar geométrico de la raíz. Ahora,
Si colocamos todos los vectores juntos y analizamos la gráfica, podemos concluir lo siguiente. Primero, que el primer tramo donde el punto de prueba está a la derecha de todos los polos y ceros de lazo abierto sobre el eje real nunca van a ser un lugar geométrico de la raíz, porque todos sus vectores siempre van a apuntar hacia la derecha y por lo tanto sus ángulos siempre van a ser iguales a 0 grados. 2. Que después del primer tramo y de forma intercalada, cada tramo entre polos y ceros sobre el eje real van a ser lugar geométrico de la raíz, por lo que siempre habrá de esta forma un número impar de vectores apuntando al lado izquierdo. Aplicando estas dos reglas sencillas en nuestro ejemplo, vemos que todo se reduce a lo siguiente. El primer tramo no es lugar geométrico de la raíz, el siguiente tramo entre 0 y menos 2 sí es lugar geométrico de la raíz y el último tramo no es lugar geométrico de la raíz. Este último procedimiento es el que realmente se aplica para saber si hay LGR en el eje real. Pasemos ahora a la tercera regla, que consiste en dibujar las asíntotas del lugar geométrico de las raíces. Por definición, sabemos que las asíntotas son líneas rectas a las que una curva se aproxima indefinidamente a medida que se acerca al infinito, pero sin llegar a tocarla, es decir, son tendencias de la variable hacia el infinito. Si aplicamos este concepto al LGR, que como sabemos parte de los polos de lazo abierto y termina en los ceros de lazo abierto, solo se presentarían estas tendencias cuando hay ceros en el infinito. De esta forma nos damos cuenta que para el sistema que estamos analizando tenemos estos dos ceros en el infinito y por lo tanto tendríamos esas dos tendencias, es decir, tendríamos dos asíntotas. Para hacer este proceso, hacemos que S tienda a infinito, tal como lo observamos en la gráfica. Al hacer esto, vemos que el valor de 2 que acompaña el polo en S más 2 desaparece debido a que cualquier magnitud al lado de un valor infinito se puede despreciar. Por lo que la condición de ángulo cuando S tiende a infinito es igual a menos 2 veces el ángulo de S. Con esta ecuación entonces encontramos los ángulos de las dos asíntotas que tenemos que dibujar. Recordemos que tenemos dos ceros en el infinito y por eso deberíamos dibujar dos asíntotas. Para hacer esto variamos el valor de L hasta encontrar los dos ángulos de las asíntotas. Por ejemplo, para L igual a 0, vemos que la ecuación es menos 2 veces el ángulo de S igual a más o menos 180 por 1. Por lo tanto, el valor del ángulo de S es igual a más o menos 90 grados. Con L igual a 0 ya tenemos los dos ángulos de las asíntotas en más o menos 90 grados. Por lo tanto, no se requiere seguir variando el valor de L. Ahora, para poder dibujar las asíntotas en el plano complejo S, tenemos que hallar el punto Q donde se encuentran las dos asíntotas. Y para eso se usa la siguiente fórmula. Q es igual a la suma de los polos de lazo abierto menos la suma de los ceros de lazo abierto finitos sobre el número de polos de lazo abierto menos el número de ceros de lazo abierto finitos. Reemplazando en Q nos queda que la suma de los dos polos de lazo abierto da menos 2 menos los ceros de lazo finito que no hay, por lo tanto es 0, sobre el número de polos de lazo abierto que son 2 menos los ceros de lazo abierto que pues no hay y por lo tanto es 0. Resolviendo entonces nos queda que Q es igual a menos 1. Finalmente dibujamos las dos asíntotas en el plano S partiendo desde el punto de encuentro que es Q igual a menos 1 con ángulos de más o menos 90 grados tal como se observa en la gráfica. Por último llegamos a la cuarta regla para este ejemplo, que consiste en determinar los puntos de entrada y salida del lugar geométrico del eje real.
Esto ocurre cuando hay lugar geométrico en el eje real entre dos polos o entre dos ceros. Como sabemos de los análisis previos, si hay lugar geométrico en el eje real entre dos polos, estos dos se van a desplazar a medida que cambia la ganancia Kc, buscándose entre sí hasta cuando se chocan y luego se desprendan a buscar los ceros del lazo abierto. Aquí debemos encontrar este punto de salida del eje real. Esto también ocurre cuando hay lugar geométrico en el eje real entre dos ceros, pero en lugar de haber un punto de salida, ahí es un punto de ingreso, por donde entran los polos del lazo abierto a buscar los ceros del lazo abierto que están sobre ese eje real. Para determinar los puntos de salida o de ingreso se usa la siguiente fórmula: dk de s igual a 0. De la ecuación original sabemos que 4kc sobre s más 2 es igual a menos 1. Por lo tanto, nos queda que kc es igual a menos s por s más 2 sobre 4, o lo que es igual a menos s al cuadrado más 2s sobre 4. Resolviendo, nos queda que dk de s es igual a menos 2s más 2 sobre 4 y todo eso igual a 0. Nos queda entonces que 2s más 2 es igual a 0 y por lo tanto s es igual a menos 2 sobre 2 y todo esto va a ser igual a menos 1. A partir de este punto entonces dibujamos las curvas de los lugares geométricos de la raíz que se desprenden tal como observamos en la gráfica. Es importante anotar que en este caso coincide el punto de encuentro de las asíntotas con el punto de salida de los dos polos sobre el eje real, pero no siempre debe ser así.